Regla de la cadena. La regla de la cadena permite encontrar la derivada de una función compuesta. Sabemos que la derivada del seno de x es igual a la función coseno de x. Pero ¿qué pasa con la derivada de seno de x3? ¿Será que la derivada de seno de x3 es coseno de x3? Pues la respuesta es no. Seno de x3 es una función compuesta. ¿Qué significa que es una función compuesta? Que es una función aplicada a otra función. En ese caso, la función seno aplicada a la función x3. Y para derivar este tipo de funciones necesitamos la regla de la cadena. Antes de resolver estos dos ejercicios que tenemos aquí planteados, veamos en qué consiste la regla de la cadena. Decimos que tenemos una compuesta o una cadena de funciones cuando a la variable independiente, digamos x, se le aplica una función g para obtener g de x. Y si g de x está en el dominio de otra función f, entonces podemos calcular f de g de x. F de g de x se denomina la compuesta de f y g. La función f se llama la función externa y la de más adentro, la función g, se denomina la función interna. La compuesta entre f y g también suele denotarse con un pequeño círculo en la mitad, como se observa aquí al lado derecho. Se lee f compuesto g de x. La regla de la cadena permite encontrar la derivada de la compuesta entre dos o más funciones. La regla de la cadena afirma lo siguiente: la derivada respecto a x de f de g de x es igual a f', es decir, la derivada de la función externa aplicada en la función interna f' de g de x por la derivada de g, es decir, por la derivada de la función interna. Encontremos entonces la derivada de f de x igual a seno de x3. En este caso, la función externa es el seno y la función interna es x3. Entonces, f' de x, la derivada de esa función compuesta es la derivada de la externa, la derivada del seno es coseno. Pero no colocamos coseno de x, sino coseno de la interna, coseno de x3, por la derivada de la interna, es decir, por la derivada de x3. La derivada de x3 es 3x2 y la pude haber colocado de forma inmediata, pero hagamos ese paso más para que se vea claramente el proceso. La derivada de x3 es 3x2, entonces obtenemos coseno de x3 por 3x2. Por la regla de la potencia, la derivada de x3 se baja el exponente 3 y se le resta 1 al exponente, entonces queda 3x2. Ahora uno suele organizar las funciones de la más simple a la más complicada. Primero la constante 3, luego x2 y luego coseno de x3. Veamos este segundo ejemplo, donde tenemos la compuesta de tres funciones. La más externa es tangente, la que le sigue es coseno y la más interna es x2. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena dos veces. F' de x, según la regla de la cadena, va a ser entonces la derivada de la externa, tomando como la más externa la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado, de la interna coseno de x2. Secante cuadrado de coseno de x2 por la derivada de la interna, es decir, por la derivada de coseno de x2. Derivada respecto a x de coseno de x2. Es decir, secante cuadrado de coseno de x2 por la derivada de coseno de x2. De nuevo requiere la regla de la cadena porque es una función compuesta, donde la externa es el coseno y la interna es x2. Entonces, aplicando la regla de la cadena, nos va a quedar la derivada del coseno, la derivada de la externa es menos seno de la interna x2 por la derivada de la interna, es decir, por la derivada de x2. La derivada de x2, que por la regla de la potencia bajamos el exponente 2, le restamos 1 al exponente y entonces queda 2x. Secante cuadrado de coseno de x2 por menos
seno de x2 por 2x. Ahora organizamos ese producto de lo más simple a lo más complejo. Primero este menos con este 2, menos 2, luego el x que está por acá, luego el seno de x2 y luego secante cuadrado de coseno de x2.